Cuando comencé con hace 4 años o 5 años, me pidió preparar sobre introducción sobre el Antiguo Testamento. Y la parte que tuve sobre el canon era muy corto. Pero me pidieron agregar más y estoy viendo que yo lo veía como un tema solucionado, pero ahora por las discusiones que se hacen en algunas, inclusive en algunas iglesias reformadas, veo que no es un tema concluido, así que voy a poner un poco más. Tiene su importancia teológica también, porque la cuestión es si Dios nos ha hablado, ¿cuáles son los escritos que realmente, fielmente transmiten su revelación? Porque hay muchas llamadas escrituras que pretenden ser palabra de Dios. Hay muchos, y bueno, también ha vuelto importante cuando tenemos el movimiento profético y apostólico también. Por dónde comienza y dónde termina la palabra de Dios. Y así vamos a considerar en esta hora el canon. Antes de investigarlo más, tampoco dice ¿qué es canon? Y resulta que viene del latín y es de la misma palabra que recibimos nuestra palabra cana. Y bueno, como una cana es recta y larga, sirve para medir. Y así fue en la antigüedad, en el mundo antiguo. Ellos usaban cana o cañas cortada según un largo estándar para medir. Y bueno, canon, nuestra palabra canon es de la misma raíz lingüística. Y entonces la idea es medir, y de ahí, medir cuáles son cómo se toman las medidas, hablando en forma figurativa, cómo se toman las medidas de un libro inspirado, qué tenemos que buscar, los criterios. Y pasó el significado a no simplemente hablar de cuáles son los criterios, sino pasó a ser una lista. ¿Sí? Entonces tenemos el canon. ¿Cuál es el canon? El canon es la lista de los libros que verdaderamente son inspirados. En esta introducción yo voy a hacer uso del canon hebreo, que eso nos va a ayudar a organizar esta clase, que el orden hebreo es un poco diferente que el orden que tenemos en nuestra Biblia en español. No es que es la orden correcta y que lo que tenemos no es. Lo importante es que los libros correctos estén incluidos. Pero podemos aprender algo por la manera en que los hebreos organizaron, porque ellos vieron algo específico y eso nos va a ayudar en ver el funcionamiento teológico del Antiguo Testamento. Bueno, tenemos el Pentateuco, los 5 libros, los primeros libros. Tenemos y eso es donde realmente ustedes van a notar la diferencia. Tenemos los profetas anteriores.
ustedes profetas, que Josué, Jueces, Samuel, esos son libros históricos, esos no son libros proféticos. Sí, son históricos, pero vamos a tratar de preguntar ¿por qué ellos vieron a esos libros históricos como libros proféticos? ¿Qué es lo que ellos vieron de profético en aquellos libros? Bueno, la idea, y eso mañana, si Dios permite, vamos a examinar más en el libro de Deuteronomio. Pero voy a anticipar lo que vemos en Deuteronomio al decir que en el libro de Deuteronomio Moisés revela de manera profética lo que sería toda la historia en el resto del Antiguo Testamento, incluyendo la apostasía de Israel, incluyendo los juicios, incluyendo la destrucción de la nación, su exilio y su restauración en su tierra. ¿Sí? Todo esto es anticipado en Deuteronomio. Entonces, ¿por qué esos son llamados profetas? Porque ellos, no es que ellos recibieron nuevos oráculos de Jehová, sino que ellos predicaban en base de lo que Dios ya había revelado en Deuteronomio, viéndolo comprobado por los hechos en la historia. ¿Sí? Se ve lo que Dios hace en Jueces y Samuel y Reyes, lo que Dios hace y lo que el pueblo hace, la respuesta de Dios. Y se ve esto, todos ellos en su historia están registrando el cumplimiento. De esta manera, ellos profetizando, pero no en el sentido de revelación nueva, sino en el sentido de pregonar una verdad que ya fue dada, pero ilustrándolo con los hechos. Porque, y eso es de mucha ayuda para nosotros cuando hablamos de la profecía. A veces hablamos de profecía como si la única acepción de la palabra profecía era nuevos oráculos dados por Dios, nueva información. Pero en la Biblia hay mucha... la palabra profetizar también quiere decir pregonar, proclamar la verdad de manera puntual y poderosa, justamente en el momento donde tiene que ser proclamada. Por eso tenemos en el libro de Crónicas, tenemos, y eso vamos a ver después también, los músicos profetizaron, ¿sí? Por eso podemos hablar de personas profetizando en la iglesia en Corinto. Ahora queda la pregunta, ¿había nueva revelación? Pero no estamos tratando tanto del Nuevo Testamento, pero no hay que olvidarnos que profecía tiene dos sentidos. Y ellos estaban profetizando en el sentido de pregonar. Ahora, los profetas posteriores son los profetas que recibieron revelación, visiones, sueños, cosas que Dios les dictó. Dios decía, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, y luego de esa forma, Isaías diciendo, tenemos el contenido de lo que Dios dijo a Isaías. Así que ellos son los profetas posteriores, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Después, en el canon hebreo tenemos los escritos. Y los escritos incluyeron básicamente todo lo demás. Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth,
Lamentaciones. Eso es la orden en que están en el hebreo, el canon hebreo. Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda Crónicas. Cuando veamos a Crónicas, vamos a ver por qué Crónicas está incluido con los escritos y no con los profetas anteriores. Hay una razón. Y también vamos a ver por qué Daniel no está incluido con los libros proféticos, aunque Daniel tiene muchísima profecía. Entonces, no es una cuestión o sea, ellos tenían sus razones para poner estas cosas juntos. Y en este caso particularmente, en el caso de Esther, Daniel, Esdras y Crónicas, era más una cuestión de que ellos eran libros escritos, libros tardíos, digamos, estaban muy casi sobre el final del tiempo de la revelación en el Antiguo Testamento. Bien, ahora vamos a pensar qué es en la formación del canon. Había etapas en esto que podemos ver. Por ejemplo, palabras pronunciadas con autoridad. En Génesis 12, 1 al 3, Dios habla a Abraham y le hace una promesa que tiene 3 partes, que tiene que ver con su descendencia, tiene que ver con la tierra y tiene que ver con el hecho de que su descendencia será una bendición, ¿sí?, a toda la tierra. No tenemos ningún registro de cómo lo que dijo Jehová, cómo fue conservado esto. Si Abraham lo escribió, no dice que lo hizo. Si fue transmitido oralmente, pienso que eso era más probable porque Isaac y Jacob se acuerdan de esto, se acuerdan de esta palabra y ellos ven que es así. Pero sea como sea, no es que fue escrito inmediatamente o fue transmitido oralmente. El hecho es que esas palabras fueron atesoradas como palabra de Dios, ¿sí? Luego tenemos documentos que fueron autorizados, autoritativos. Un ejemplo muy patente de esto es cuando Dios manda a Moisés guardar las tablas de la ley en el arca, ¿sí? Es decir, hay que guardar esto. Y también tenemos el hecho de que Dios da el mandato de ponerlos por escrito. Y esto es un indicio de que Dios estaba indicando que estas palabras que Él estaba hablando a Moisés eran palabras que eran dignos de guardar fielmente, cuidadosamente. Todo el Pentateuco es de esa clase de documento. Pero luego tenemos, colecciones. Ahora regresamos al canon hebreo, el Pentateuco primero. Aunque algunos piensan, y puede ser, que Job fue escrito muy cerca al tiempo del Pentateuco. Y los profetas anteriores, algunas partes fueron escritos bien temprano en la historia. Claro, Josué, Jueces, la primera parte, Samuel, cosas que pasaron temprano en la historia del pueblo. Claro que fueron siendo registrados en los años más tempranos, pero claro, los profetas anteriores no fueron
terminados hasta quizás durante el exilio, porque el Segundo Reyes termina con el cautiverio, ¿sí? Entonces, aunque fueron comenzados, esa colección no estaba formado en su última forma hasta que todas las cosas habían pasado. Y bueno, los profetas posteriores también fueron siendo coleccionados. Tenemos una evidencia muy interesante de esto, en que por el hecho de que los rollos solo pudieron contener cierta cantidad de palabras, y Isaías ocupaba todo un rollo, Jeremías todo un rollo, y los profetas menores todos juntos llenaban un rollo. Así que a veces preguntamos, qué lindo sería si tuviéramos todos los libros proféticos en su orden cronológico, que no lo tenemos. Pero parte de la razón de esto es que tenemos a libros como Oseas y Amós, que fueron escritos cerca en los 700, entre 700 y 800 años, y tenemos Malaquías, que fue escrito cerca de 440, pero se tuvieron que, para conservar el papiro, ellos pusieron todos en el mismo rollo. Pero todos los profetas grandes y largos y los más cortos estaban siendo coleccionados, pero claro, la colección no se finalizó hasta Malaquías. Ahora, los escritos es muy compleja, ¿sí? Porque tenemos los salmos, algunos de los salmos, Job quizás fue escrito cerca del tiempo de Abraham. Nadie sabe a ciencia cierta, pero por el hebreo que tiene, algunos piensan que es un hebreo más antiguo. Y por el estilo de vida, es un estilo de vida nomádica que vive Job, vive en tiendas y vive de su ganado y es más móvil, ¿sí? Entonces muchos piensan de los tiempos de Abraham. Pero en los escritos es el único libro muy viejo. En cuanto a los salmos, sí tenemos algunos salmos más antiguos, decenas de salmos escritos por David, que lo pondría cerca al año 1000 antes de Cristo, y varios salmos escritos después del tiempo de David. Pero una cosa interesante que encontré estudiando el canon fue, eso estoy en el pie de la página 4, 5 de los libros escritos en rollos distintos se leían por separado en las diferentes celebraciones anuales: el Cantar de los Cantares para la Pascua, Ruth en Pentecostés, Lamentaciones el nuevo día del mes de Ab o Abib, el día en que Jerusalén fue destruido en el año 586, Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos, Esther en Purim. Y Daniel es el único profeta, y en la Biblia hebrea los escritos concluyen con las narraciones históricas de Esdras, Nehemías y Crónicas. Y el párrafo que sigue, muy interesante. Las razones que determinan la inclusión de estos libros son diversas. Salmos e indirectamente Ruth estaban relacionados con David, ¿sí? Y David con su estatus profético. Proverbios, el Cantares y Eclesiastés se vinculaban con Salomón, y Lamentaciones con Jeremías. La sabiduría de Job y las visiones de Daniel se tomaban como dones directos de Dios.
Esdras, Nehemías y Crónicas se relacionaban con los líderes distinguidos. Nótese el lugar preeminente que se da a David y su familia en Crónicas. El canon fue básicamente organizado antes de Cristo, pero había algunos libros que fueron contestados, que fueron libros muy discutidos en algunos círculos rabínicos, no cristianos, pero rabínicos. Entonces, que eran Esther, y Esther porque no el nombre de Dios no ocurre en Esther. Entonces, ¿cómo puede ser esto un libro inspirado si ni figura el nombre de Dios? En el caso de Cantares, bueno, fue el temático, bueno, ese tema de ese amor romántico entre hombre y mujer, eso debe estar en el canon o no. El tema de ¿cuál es el otro? Había una controversia en torno a Daniel y no me acuerdo qué era. Entonces tenían discusiones, pero lo interesante es que realmente eso fueron después de los tiempos, era más o menos en el año 100 o 200 después de Cristo. Pero el canon ya estaba bastante definido aún antes de Cristo, así que vamos a hablar un poco más de esto en un momento. Encontré algo, estoy en el punto 4, ampliación del concepto del canon más allá de la idea de regla o lista. Encontré algo que pensaba era muy interesante en un libro que encontré. 4 conceptos de canon que no son mutuamente exclusivos. El canon como palabra inspirada, enraizada en profecía. Bueno, esto ya hemos visto, ¿sí? El canon como historia de las obras de Dios en relación con Israel y su interpretación. C. El canon como ley, enraizado en el Pentateuco. Y D. El canon como fenómeno cultico enraizado en la adoración. D. ¿Por qué D? Porque uno de los indicios de que un libro fue canónico fue su utilización en la adoración y las lecturas en el templo. Que lógicamente no se iba a leer algo que no tenía autoridad en el templo. Y eso mucho antes de Cristo. Ahora, otra cosa que estoy preparando un curso sobre los profetas ahora. Y hoy estaba leyendo en el avión algo relacionando el plan de Dios para los profetas con lo que Él comenzó haciendo con Moisés. Pero no puedo compartirlo porque estaba en medio del... Pero tenemos el concepto de un silencio profético entre Malaquías y Juan el Bautista. Y esto anunciado directamente sobre el final de Malaquías, cuando se profetiza la otra venida de Elías. Pero y ustedes saben que los judíos, entre ellos había discusión si eso iba a ser Elías literalmente o no. Entonces cuando llega Juan el Bautista, surge la discusión. ¿Es Elías? No, si no es Elías, es el profeta. Pero ¿cómo puede ser el profeta prometido si realmente no es Elías? Y así, bueno, una discusión acerca de esto. Pero tenemos la idea de que Malaquías anticipa que se tiene que esperar antes de que venga el día gran
el día grande y temible del Señor, dice, que tiene que venir Elías, que apoya la idea de que iba a haber un silencio, o sea, una brecha en la revelación, y por lo tanto una pausa en la formación del canon. Bueno, vamos a hablar un poco del canon establecido. Y ahora voy a anticipar por qué estoy haciendo esto, porque muchas veces ustedes van a escuchar que el canon hebraico no fue definido hasta el concilio de Jamnia. El concilio de Jamnia tuvo lugar en el año entre 80 y 90 años después de Cristo, ¿sí? Y eso también yo aprendí en el seminario y también en el Instituto Bíblico, que bueno, fue el concilio de Jamnia. Eso fue cuando se definió por completo el canon judío. En realidad, el canon judío fue mucho más sólido aún antes de los tiempos de Cristo. Tenemos, y estas son evidencias cumulativos que ayudan a, tomados en su conjunto, lo hace un argumento fuerte para decir que el canon ya fue bastante definido antes de la venida de Cristo. Y cuando digo este argumento cumulativo, estoy diciendo que ninguna de las pruebas que voy a dar de por sí sola demuestran fehacientemente que tendría que ser así, pero cuando uno toma las pruebas en su conjunto, es una buena evidencia que ya fue definido. Es un poco como en un caso de la ley, que si no había testigos del crimen y se encuentra algo que vincula a la persona con el crimen, una cosa solo, bueno, podría ser o no. Pero cuando se encuentran varios evidencias que vinculan a la persona, aunque nadie lo vio pasar y la persona misma no quiere decir nada, cada vez el caso es más fuerte en su contra. Pero eso es más o menos la idea. Entonces, hay un libro, y eso es un libro que tenemos en los libros apócrifos, que es no Eclesiastés, sino Eclesiástico. Son dos libros distintos, pero el nieto del hombre que escribió Eclesiástico escribió un prólogo al libro de su abuelo. Bueno, ese hombre que escribió el prólogo se llamaba Jesús ben Sirach. Y él menciona la ley, los profetas y los otros libros de los padres. Y después tenemos Filón. Filón, que era un judío que vivía en Egipto, en Alejandría. Y él menciona también las leyes, los oráculos dados por inspiración por los profetas, los salmos y los otros libros por los cuales conocimiento y piedad son aumentados y contemplados. Y Josefo iba a buscar la cita y, bueno, se me olvidó, así que el próximo grupo con quien estoy van a recibir el beneficio de esto. Y tenemos la misma fórmula dicho por Jesús cuando él habla a los hombres en el camino a Emaús, en Lucas 24:44. Jesús habla de la ley de Moisés, los profetas y los escritos.
Pero hay otros lugares en los evangelios cuando él habla de la ley y los profetas. Entonces vemos que aún para Jesús eso fue una idea del canon que ya fue aceptado por él. Él lo usaba para avalar, para citar en apoyo de lo que él estaba diciendo, demostrando así, no es que a Jesús le faltaba autoridad, pero demostrando que él fue el cumplidor, él citó y usó esa manera de hablar del Antiguo Testamento. Después tenemos ahora evidencias directas, ¿sí? Que son, y esos son solo una parte, encontré varios, pero que donde Jesús o uno de los apóstoles o autores en el Nuevo Testamento, porque Marcos y Lucas no eran apóstoles, pero que ellos citaban el Antiguo Testamento no vamos a ir leyendo esto en voz alta, pero uno ve las citaciones de muchos de los libros. Como digo, eso no es una lista completa, pero es para dar una idea de cómo la idea que ellos tenían en cuanto a cómo era el canon. A la mitad de la página hay un ejemplo que me fascinó, y es el ejemplo que ayuda a entender qué es lo que Jesús pensaba en cuanto al canon cuando dice Abel a Zacarías. Cuando yo escuchaba esto, siempre leyendo la Biblia, yo pensaba, bueno, Abel, hijo de Adán y Eva, y Zacarías, el profeta. Pero el problema con esa idea es que Zacarías, la Zacarías a la cual alude Jesús, es un Zacarías que murió en un martirio. Entonces, vamos a ver esto. Sí, tenemos tiempo. En Lucas 11, es una prueba muy interesante y creo fuerte también. Lucas 11, 49 a 51. Por eso Jesús está discutiendo con los fariseos y los abogados de la ley. 11:49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese Zacarías? Y lo encontramos a él en 2 Crónicos 24, que fue el hijo o tal vez nieto de Joiada, el sacerdote, en 2 Crónicos 24, 19 a 20. Y si tuviéramos tiempo de leer ahí, vemos que él testificó contra el rey, que era, no me acuerdo cuál rey fue, un rey malo, y fue martirizado en el mismo templo. Así que, y ustedes dicen, pero ¿por qué eso tiene significado? Tiene significado porque Crónicas es el último libro en el canon hebreo. Entonces Jesús no está haciendo referencia cronológica absoluta, sino está haciendo una referencia canónica del primer martirio
en el canon y el último martirio en el canon. Un dato último de importancia es que en Mateo habla de Zacarías, el hijo, creo que dice hijo de Baraquías, que algunos han tomado como, no, eso tiene que ser Zacarías el profeta, porque Zacarías el profeta era descendiente de Baraquías. Pero el problema es que no tenemos ninguna idea de que Zacarías fue martirizado, no hay ningún informe de esto. Aparte que si él fue nieto o bisnieto del sacerdote, él podría haber sido un Baraquías en su árbol genealógico, pero es una prueba bastante, creo que fuerte e interesante. Pero todo esto ocurrió antes del concilio de Jamnia, mucho antes. Y la razón por la cual yo comencé a preocuparme un poco más por esto es que inclusive yo he encontrado algunos aún en la Reforma, pero muchos afuera de la Reforma, que argumentan que ¿cómo puede ser que tenemos los libros ¿cómo podemos excluir los deuterocanónicos o los libros apócrifos? Y parte de la razón es que creo que el canon fue definido mucho antes de que muchos piensan. Hay otros motivos para excluir los libros apócrifos, pero vamos a llegar a esto en un momento. Ahora estamos resumiendo. El criterio básico es si el libro es inspirado por Dios y por lo tanto con autoridad para considerarse parte de la regla de fe. Criterios. Clara evidencia de autoridad divina. ¿Sí? Clara evidencia de tener verdad sin mezclarse con error. Punto 3, de ser de acuerdo con la revelación anterior. Y 4, de ser produciente o de ser productivo de una vida santa, ¿sí? Edificante. Había pasado muchos años en que no leía los apócrifos. Ahora estoy volviendo a leer. Y llegué hasta, antes de venir, estuve en Eclesiástico, ¿sí? Sí. No Eclesiastes, estuve en Eclesiástico leyendo. Y hay varias razones. Una es que en muchos casos no se reúnen los 4 criterios que acabo de leer. En muchos casos, entre los evangélicos, entre los reformadores, han habido una recepción muy dispar de los apócrifos. Algunos que los consideran como algo horrible y otros que los ven de valor. Básicamente el pensar de la mayoría, inclusive de los primeros padres de la iglesia y los reformadores, han sido que son libros que tienen cierto valor. No es que son libros inútiles y sin valor o que son antibíblicos, sino que pueden ser edificantes, pero faltan en otros aspectos. Y uno de los aspectos tiene que ver con si son libros fidedignos de la historia. Y en algunos casos faltan. Otros casos son libros que directamente entran en conflicto con la revelación anterior.
o que tienen cosas supersticiosas. Hay otro factor que no mencioné antes, que es el factor de lo que se llama la pseudonomía, que es la idea de que fue escrito por... Dicen ser escritos por una persona que no fue su verdadero escritor. Y tenemos en la Biblia libros que son anónimos, pero el libro anónimo no tiene ese problema. Un libro que dice ser escrito por una figura bíblica, pero que fue escrito siglos después por otro hombre, no puede llevar la autoridad profética, porque cuando Dios habla a una persona. ¿Sí? La profecía no cae del cielo, la profecía viene a una persona y esa persona lo escribe, o por lo menos lo dicta a otros para que ellos escriban. Y cuando tenemos libros que claramente no tienen los autores que dicen tener, es una fuerte evidencia en su contra. Pero otra vez estoy volviendo a ver todo esto. No quiero que esta parte de la clase llegue a ser más largo, pero bueno, voy a tener que ser un poco más. Bueno, bien, vamos a... no di lugar para preguntas en la primera hora, que fue una omisión mía. Preguntas ahora, o cosas que yo dije que no eran muy entendibles, o simplemente preguntas en cuanto al contenido, al tema. O podrían ser preguntas si tenían algunas sobre la revelación y la inspiración también. Tal vez se les va a ocurrir algo después. Sí. ¿Cuál era? Mencionó que hay como una controversia, incluso tal vez en veces en círculos reformados, en cuanto a esto que estamos haciendo. Ajá. O también de la inspiración, me parece que Sí, las cosas que yo he escuchado no es una gran controversia entre los reformados. En la iglesia donde somos miembros, hay algunas personas que han estado escuchando algunas campanas. Más bien, pero dentro de como hay muchas cosas, ahora estoy pasando no simplemente de iglesias reformadas, sino de las iglesias que son básicamente iglesias evangélicas y conservadoras, o sea, que creen la palabra de Dios, no son liberales. Y como hoy en día hay tantas cosas cuestionadas que no eran cuestionadas hace siglos, eso llega a ser uno de esos. Entonces, un hombre me hizo ver algunas cosas que es de un grupo no reformado, más bien un grupo como menonita, anabautista, que estaba teniendo algunos cuestionamientos. Pero el otro aspecto que sí está teniendo un poco de eco en otras partes es la idea de que y es una controversia muy complicada, pero simplemente voy a mencionar cómo es, sin entrar en detalles, muchos de los cuales yo tampoco no los tengo dominados, pero el argumento básicamente va así, que nosotros tenemos los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia en hebreo,
aparte de unos fragmentos que por ahí se han encontrado una pequeña parte de un rollo en alguna parte. Pero los manuscritos más largos que tenemos del Antiguo Testamento comienzan en el tiempo de los rollos del Mar Muerto, que los pone entre 100 y 200 antes de Cristo. Pero con la Septuaginta tenemos copias de la Septuaginta que son más antiguas que los rollos del Mar Muerto. Y algunos de los libros en la Septuaginta fueron escritos como 300 años antes de Cristo. Cuando se trata del libro de Esdras, el primer libro de Esdras, si uno hace una comparación de primera Esdras en apócrifo con nuestro libro Esdras Nehemías, lo que uno nota es que el libro de Esdras en apócrifo es expandido, se agregan varias cosas. Cuando dice apócrifo, ¿se refiere a la Septuaginta? No, pero había... bien, buena pregunta. Sí, la Septuaginta, traducción al griego de todos los libros que fueron escritos originalmente en hebreo, primero. Entonces, los que vamos a ver ahora. ¿Sí? También otros libros que fueron escritos en griego, o sea, no fueron traducciones. Y esos libros mayormente tuvo su origen en Egipto, en Alejandría, donde había la mayor concentración de judíos del habla griega. Y entonces la controversia ahí es donde se vuelve muy complicado, porque dicen, ahora, si tenemos copias de la Septuaginta que son más de esas escrituras que son en griego más antiguos que los que tenemos en hebreo, y los aceptamos, ¿por qué no aceptamos los otros libros que están en la Septuaginta, que son los libros apócrifos? Ahí viene el argumento. Y bueno, de ahí comenzamos a andar por aguas muy profundas. Así, cosas que no vamos a solucionar, cosas que yo no creo que tendría que estudiar toda mi vida para desenredar todos los detalles. Pero el propósito de hablar del canon ahora simplemente era de decir que había mucha definición en cuanto al canon antes de Cristo, y que cuando se trata del Nuevo Testamento, ellos ya tenían una claridad en cuanto a cuáles eran los libros canónicos y cuáles no. Y lo que vemos en cuanto a hay muy pocas citaciones a libros apócrifos en el Nuevo Testamento. El más famoso es el de Enoch. Pero el problema con la citación de Enoch es que Enoch no ocurre en los libros apócrifos. Entonces, si uno dice que el hecho de que Judas cita a Enoch demuestra que tenemos que aceptar los libros apócrifos, el problema con esto es que Enoch no está en esa colección. Entonces, eso no demuestra que tenemos que aceptar los libros apócrifos como canónicos. ¿Son libros de valor? Sí. Son libros, por ejemplo, Macabeo, los 4 libros, los libros de Macabeo son libros que tienen valor histórico. Sí, hablan mucho de cosas que sucedieron entre Malaquías y la venida de Jesús. O sea, es muy bueno tener esto. Pero que de ahí decir que son inspirados es otra cosa. ¿Y otra pregunta? ¿Hay algún estudio donde diga por qué no se consideraron apócrifos? Sí hay.
Hay una... sí, hay varios. Uno que yo estaba... El problema es que lo que yo estaba usando fue escrito hace como... año 1980, pero muy completo. Pero según mi conocimiento nunca ha sido traducido al español, pero está disponible en inglés. Así que este se llama, ya a ver si lo puse en la parte bibliográfica. Sí, ese, aquí dice Beckwith, ahí dice Beckwith, the Old Testament Canon of the New Testament Church. Ahora, hay otro que está en esta lista que da mucha información acerca de los libros apócrifos. Ese es el libro por Roland Kenneth Harrison, Introducción al Antiguo Testamento. Eso sí está en español. Y él tiene una sección bien amplia sobre los libros, inclusive va libro por libro, hace una presentación de cada libro del libro apócrifo. Eso sí sería. Y hay otros también que tratan del tema, pero esos son dos muy recomendables. Bueno, vamos a... sí, 8:26, 8:35. Y yo sé que cuando uno ha trabajado todo el día y ya llega esa hora, sí que voy a tratar de no alargar mucho en la tercera hora. O sea, no voy a alargar, voy a tratar de terminar un poco más temprano.